Muy bienvenidos a nuestro programa de preguntas y respuestas. Para el día de hoy tenemos seleccionadas las que quedaban correspondientes al mes y seguiremos ya en el mes que viene, si el Señor lo permite, con nuevas preguntas que estamos recibiendo. Queremos agradecer como siempre a todos los que estáis viendo el programa y participando, enviando preguntas. Son de mucha utilidad y nos sentimos muy reconocidos por vuestra confianza con nosotros. Comenzamos con la primera pregunta. Edu da. La respuesta de Jesús en Lucas 10:25 y siguientes acerca de cómo heredar la vida eterna es una respuesta irónica. Él le responde de acuerdo a la intención del que pregunta, ya que la respuesta es una salvación por obras. Lo que cuando Cristo dice a ese hombre sobre los mandamientos, le dice, haz esto y vivirás, no está refiriéndose a salvación, sino al estilo de una vida bendecida, porque está en sintonía y en obediencia a la voluntad de Dios. No confundamos el haz esto y vivirás en relación con la ley, porque es la forma natural que Dios había establecido para la vida, pero no para la justificación. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Fabuloso K. Dani. ¿Puede un cristiano reprender al diablo? Cristiano puede en el nombre del Señor decir a Satanás, vete Satanás. Pero es mejor entregar todo esto que tiene que ver con Satanás, con los demonios, con las tentaciones, en manos del Señor y esperar que Él actúe. De la misma forma que hizo el arcángel Miguel con Satanás cuando disputaba del cuerpo de Moisés, que dijo, Jehová te reprenda. Y no se atrevió a usar palabra de maldición, de reprensión en contra de él. Alain Soto. ¿Cómo aplicar a nuestras vidas la expresión andad en el Espíritu? ¿Cómo definiría usted de manera práctica el proceso de la santificación en los creyentes? Bueno, para andar en el Espíritu se requieren tres cosas, nada más. Primero, no contristar al Espíritu, Efesios 4:30, y se contrista cuando hay pecado oculto sin confesar. Segundo, no apagar el Espíritu, y el Espíritu se apaga cuando se resiste la voluntad suya para la vida. Y en tercer lugar, andar en el Espíritu, Gálatas 5:16, que es cuando tú tomas la determinación y entregas incondicionalmente tu vida en las manos del Espíritu Santo para que Él la conduzca. El proceso de santificación es no impedir la acción del Espíritu que reproduce a Cristo en la vida, porque la vida de santidad es la vida de Cristo operada por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Jonathan Farias, ¿qué opina usted sobre el autor Pablo Job? Bueno, mira, no puedo opinar sobre personas. No puedo ni debo. No he leído muchos escritos de Pablo Job. Lo que he leído me ha gustado y esta es mi opinión personal sobre los escritos, no sobre la persona. William Osvaldo Pérez Pérez. ¿Me puede explicar Mateo 24:24? Porque allí se habla de engañar, si es posible, aún a los escogidos. Lo pregunto porque siento que este pasaje contradice otros pasajes que dicen que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. ¿En qué contexto está esa frase? ¿De quién habla el capítulo? Se trata de los tiempos de la tribulación y de Israel. Es el mensaje profético para Israel y para las naciones en el tiempo de la tribulación. Por tanto, está hablando de la persecución que el anticristo traerá sobre Israel y sobre los que creen en Cristo y hará señales engañosas, conduciendo al engaño a miles de personas en la tierra y si le fuere posible, también engañaría a los escogidos, tanto de Israel como a los salvos de las naciones durante ese tiempo. No se trata de creyentes de la Iglesia y del tiempo actual, sino que es un mensaje escatológico para la gran tribulación. Juan Culney. ¿Por qué dice las bodas del Cordero si es la boda con la Iglesia, singular o plural?
soy rioplatense y nuestro castellano es un poco diferente. Bueno, cuando se trata de una celebración que dura tiempo, se suele usar el plural. Es verdad que es una sola boda de Cristo con la Iglesia, pero debido a la extensión que ese acontecimiento tiene, que ese evento va a tener, se utiliza el plural en lugar del singular y se habla de las bodas del Cordero y de la cena de las bodas del Cordero, que dura un tiempo. José Noé Barrull. Pensemos. Para toda la eternidad en el infierno, dice algún teólogo que Dios lo desintegrará cuando paguen todas sus maldades. Bueno, yo creo que la pregunta quiere decir lo siguiente, me costaba leerla un poco. Podemos pensar que un pecador pasará toda la eternidad en el infierno o que Dios los desintegrará cuando pague todas sus maldades. La maldad, primeramente, el pecado, no se mide por quien lo comete, sino por quien lo recibe. Y siendo Dios infinito y los pecados son contra Dios, David dice, contra ti he pecado, adquieren una dimensión infinita que nadie puede pagar. Cada teólogo puede decir lo que quiera, pero la evidencia bíblica es que los condenados por causa del pecado estarán a perpetuidad en ese estado de condenación donde está el lloro y el crujir de dientes, y serán, dice la Biblia, atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche. Por tanto, la Biblia habla de un tormento perpetuo, no de una extinción temporal. Siglo XVI. Después de escribir teología sistemática, piensa escribir otros libros. Yo qué sé. El ministerio de la literatura, lo mismo que todo el ministerio mío, está en la mano del Señor y Él va a indicar lo que es conveniente en cada momento. Yo estoy dispuesto a hacer su voluntad según su indicación. No que me hable a mí en una versión auditiva, sino simplemente que Él orienta el camino del ministerio y yo sigo aquello que Él determina para mi vida. Pablo Aval de la Fuente. ¿Cuándo y dónde visitará Argentina? Me encantaría asistir. Bueno, he dicho en el canal en más de una ocasión que el Ministerio Internacional, en donde yo esté, lo anunciaré en el canal para que si alguno quiere asistir, pueda asistirlo. No sé exactamente cuándo volveré a estar en la Argentina. Soledad Valenzuela González. ¿Qué dice de la vacuna? ¿Qué voy a decir? ¿En qué sentido quieres que diga? Lo único que puedo afirmar desde mi posición aquí en España es que la vacuna ha salvado a muchos ancianos. Ha liberado unidades de cuidados intensivos que estaban saturados durante la pandemia. Y ahora mismo las infecciones COVID en España de los vacunados son enormemente leves. Y pasa como si fuese una gripe. Pero lo mismo digo de las otras vacunas. Hay vacunas para el sarampión, para muchas enfermedades de niños, que han traído un beneficio fantástico a la humanidad. Dios da científicos que ayudan al hombre. Por tanto, aprovechemos aquello que Dios permite a través de la ciencia humana, ya que el hombre está hecho a su imagen y semejanza y tiene una inteligencia que le permite actuar en estos campos. Canon divino. ¿Podrá una persona que hoy escucha el mensaje de salvación ser salva después del rato? No se afirma nada de esto, pero hay un texto que permite establecer una duda al respecto. Lo leo. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto podría permitir pensar que no hay salvación para aquellos que, habiendo escuchado el Evangelio, lo han rechazado antes del traslado de la Iglesia. Luis Gavarri, ¿podría explicarnos la enseñanza sobre la cruz? Si Cristo sintió o experimentó la muerte espiritual en el desamparo de Dios,
pero fue solo en su lado humano, lo escuché en una enseñanza suya. Bueno, ya se ha contestado a esto. La muerte espiritual y la muerte física solo es posible que se experimente en la naturaleza humana del Verbo encarnado, porque la divina no puede sufrir ni puede morir. Pero esa experiencia afecta a la persona divina del Verbo en quien subsiste esa humanidad. Por tanto, tiene un componente muy importante, ya que si la muerte espiritual fuese simplemente en el hombre, Jesús de Nazaret, pero no en la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios, no tendría valor infinito. Cristo es la solución. ¿Quiénes serán las naciones de Apocalipsis 22? Bueno, naciones que serán formadas por gentes vivas y salvas durante el reinado milenial y que, por ser salvas, se proyectarán en vida a una tierra nueva que Dios va a crear. Ariel Moyano. Disculpe, usted dice que Dios habla solamente por la Biblia y está equivocado. Dios habla cuando quiere y como quiere. Él es Dios y nadie tan insignificante como el hombre puede limitarlo. A esta posición ha habido una serie de respuestas de Server Motorola, que pregunta a quién le habló en el tiempo presente, qué le dijo y cómo es su voz. Y le pregunta también quién es el hombre para que Dios le hable audiblemente. Otro, JLR, dice, Dios puede hablar por circunstancias o de otra manera, pero Él nunca va a contradecir lo que está escrito en la Biblia. Él habla mayormente a través de la Biblia. Ojo, hoy en día hay muchos que dicen que Dios les dijo para hacer lo que y decir lo que quiere. Si quieres escuchar la voz de Dios, estudia la Biblia. Ariel Moyano responde a esas conversaciones. Por lo que puedo entender por su respuesta, todavía está sujeto a la ley. Le vuelvo a repetir, Dios es soberano. Si alguien escuchó la voz de Dios audible, bien por ellos. Dios sigue hablando a su iglesia a través del Espíritu Santo. No quiero debatir. Pregunto, si Dios quiere hablar al hombre con voz audible, ¿qué se lo impedirá? Y añade todavía, respondiendo a Server Motorola, no estamos hablando de mi relación con Dios. No se puede limitar a Dios. Él habla como y cuando quiere. Claro que sí. Dios puede hacer lo que quiere, pero no lo hace porque ya lo hizo. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo, a lo largo del tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Punto final, no hay más revelación. Luego, la idea de que Dios habla y dice cosas no está en ningún lugar de la Biblia. No es doctrina bíblica. Hay otra cuestión ahí que es muy importante, y es que el Espíritu Santo habla a su iglesia. Sí, ¿cómo? Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es? La palabra. No hay revelación nueva. Por tanto, no hay diálogo nuevo que no esté sustentado en la Biblia. Getsemaní. En la gran tribulación habrá oportunidad para los que han oído la predicación de la palabra y no quisieron arrepentirse. Acabamos de contestar la pregunta, por tanto, mi opinión personal, la mía, es que no habrá arrepentimiento para los que escucharon el Evangelio. Antonio Fernández Heredia, ¿cuándo vendrá a Barcelona para alguna conferencia? ¿Cómo podremos saber dónde va usted para poder verle? Bueno, estaré en Barcelona a final de año y anunciaremos en el canal cuándo voy, qué fechas voy, qué temas voy a tocar y en qué iglesia voy a estar. Angélica, escuché un día esto y me quedó dando vueltas. Jesús, en su ministerio terrenal, no era omnisciente, aludiendo al versículo que dice que ni el Hijo del Hombre sabe cuándo Él volverá. ¿Por qué? Si Él lo conoce todo. Los que enseñan cosas como estas relativas a Jesús no entienden la cristología y confunden limitación y perfecciones. Cristo es Dios, por tanto tiene todos los atributos de la deidad, pero ha limitado el uso de los mismos para asumir la condición de hombre.
Y hay cosas que al hombre no le es dado conocer, que están solamente reservadas a Dios. Pero el conocimiento divino de la venida del Hijo del Hombre, aunque Cristo dijo ni los ángeles ni el Hijo, lo dice en cuanto hombre él no sabe, porque tiene un conocimiento limitado conforme al programa y al propósito que como hombre tenía aquí en la tierra. Pero Cristo es omnisciente y Cristo sabe todas las cosas en el plano de su deidad y en su naturaleza divina. Angélica, estoy en una iglesia donde hay hombres y mujeres que aman al Señor, pero hay mucha ignorancia con respecto a la palabra. Por ejemplo, siguen reprendiendo a Satanás, echan fuera demonios y atándolos, aún enseñándoles por la palabra que no es así. Quisiera un consejo, mi querido pastor. No es ético hablar de lo que hace una iglesia cuando su pastor no está presente para aclararlo. Por tanto, no puedo contestar nada referente a esa iglesia. Lo único que puedo aconsejarte es que ores por tu iglesia, que pidas a los líderes de tu iglesia que expliquen aquello que tú no entiendes. Y tú dedícate a estudiar profundamente la Biblia para poder ayudar a otros y conducirlos siempre a la verdad. María Elena Cisneros, en Marcos 15, 43, 45, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y él se sorprendió de que ya estuviera muerto. Llamó al centurión, le preguntó y él se lo confirmó. ¿Cómo es que Pilato no sabía que ya había muerto si hubo un gran terremoto, las rocas se partieron y el cielo se oscureció y no se dio cuenta? El relato de los evangelios sinópticos no tiene la misma cronología. Marcos detalla lo que ocurrió cuando José de Arimatea pidió el cuerpo, pero no los otros eventos. Mateo relata un acontecimiento que se produjo cuando Jesús murió, pero eso no indica en qué momento se produjo. Para Pilato ese suceso, que indudablemente tuvo que sentirlo, no significaba necesariamente que Jesús hubiera muerto, sino un fenómeno que se estaba produciendo por el hecho de que Jesús había sido crucificado. Por eso le extrañaba tanto que hubiese muerto en tan corto espacio de tiempo. José Manuel, durante el tiempo de la tribulación, el Espíritu Santo se aleja totalmente de la tierra. Ya contestamos también esto. El Espíritu Santo no se va de la tierra, no se aleja de la tierra, tan solo deja de actuar en la contención que actualmente está haciendo para que Satanás no pueda llevar a cabo su programa poniendo al anticristo como Dios en el trono aquí en la tierra. Pero el Espíritu Santo está en la tierra, el Espíritu Santo sigue con sus funciones, salvo esa actividad de detener para que Satanás no pueda hacer lo que se había propuesto. ¿Qué Biblia de estudio me recomendaría y por qué? Estoy indeciso entre estas tres y no sé cuál elegir. La Reforma de Sproul, la Biblia de Matthew Henry o la Biblia teológica. Me gustaría saber cuál es su opinión. Cada Biblia tiene una orientación en las notas de estudio. Y hay unas Biblias que tienen una determinada orientación diferente a las otras. Pero creo que yo optaría por otras Biblias. Por ejemplo, Reina Valera revisada de Nelson. Tiene unas notas excelentes. Biblia anotada de John MacArthur. Tiene unas notas excelentes. Por tanto, hay muchas alternativas. Sugiero algunas de las que yo estoy usando. Concretamente, en este programa y en el anterior he estado utilizando la Biblia de estudio Reina Valera revisada. Pero lo que me interesa, como dije muchas veces, no son tanto las notas hechas a la Biblia, que son aclaratorias y buenas, sino la Biblia misma, que es la única verdad inspirada en la Escritura. Llegamos al final de nuestro programa. Si has sido bendecido por el programa, si estás escuchando los martes el devocional de aliento, nuestro propósito es alentar. Todos necesitamos ser alentados. Si escuchas el miércoles el programa de preguntas y respuestas, si estás interesado en el estudio bíblico del viernes y si tienes interés en el sermón dominical del domingo, comunícalo a otros
para que puedan beneficiarse también, como tú, de estos programas del canal, dándoles el enlace y diciéndoles que se suscriban. Gracias por vuestra colaboración, vuestra presencia y vuestra simpatía. Que el Señor añada sobre cada uno de vosotros su bendición.